¿Qué tal? Bienvenidos a todos, una nueva entrevista de Success TV. Estamos de nuevo con el CEO de Experta Capital, un experto en todo el ramo inmobiliario. Él es Jorge Castañares. Jorge, mi querido muchas Iker, gracias. ¿Cómo estás? Un placer siempre platicar contigo. Igualmente, un placer estar con ustedes. Oye, pues mira, tuvimos una entrevista, ahí con un poquito de dificultades técnicas a inicio de año, pero ¿nos puedes hablar muy brevemente a qué te dedicas, qué es lo que haces en todo este ramo inmobiliario? Pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Bienvenidos aquí a nuestras oficinas. Un placer ya poder vernos después de tantos meses de pandemia, regresando a esta nueva forma de vivir, nueva forma de estar. Creo que es algo bien importante el adaptarnos a esto porque va a ser para mucho tiempo. ¿A qué nos dedicamos en Expertas? Somos una firma, una boutique, digámoslo así, de inversión en términos inmobiliarios. Una banca de inversión inmobiliaria que tiene 4 grandes áreas. Una es el área de Capital Markets, así le decimos, que es esta estructuración de fondos de capital privado, diferentes tipos de fondos de capital privados, todos enfocados a invertir en bienes raíces, ya sea que sean como garantía de una inversión o directamente como inversión directa en un bien raíz. Tenemos inversiones bien interesantes en hoteles boutique en Oaxaca, para la producción de mezcal, de exportación también con la garantía de la tierra, casas en Metepec, comunidades wellness en Valle de Bravo y en Riviera Maya, donde nuestra filosofía es democratizar la inversión inmobiliaria, es decir, que cualquiera de los ahorradores que hoy están preocupados por la pérdida de su poder adquisitivo puedan acceder a inversiones certeras, seguras y rentables a través de los bienes raíces. Ese es un área que estamos convencidos y seguros que es de gran valor para nuestros inversionistas, para nuestros ahorradores, porque convertimos ahorradores en inversionistas con certeza y con seguridad. Por el otro lado, tenemos un área de consultoría, donde hacemos todo tipo de consultorías dedicadas al mundo inmobiliario, opiniones de valor, estudios de mercado, temas que tienen que ver con la factibilidad de proyectos. Un área de project management, de administración de proyectos, que su nombre lo indica. Administramos desde el punto de vista técnico los proyectos donde invertimos. Y la última es un área de capacitación, difusión, donde hemos incorporado una serie de cursos, webinars, donde hemos estado platicando con ustedes durante muchos meses, ahí sobre el mundo de las inversiones, sobre el mundo de bienes raíces, y hemos incorporado 2 elementos adicionales en estas pandemias, producto de la digitalización que nos ha obligado a estar en el mundo inmobiliario, la pandemia, hemos incorporado la mentoría de negocios, un poco aprovechando el expertise que tengo en la estrategia y en la parte financiera general. Entonces hemos hecho mentorías de negocios muy interesantes para startups, para empresas que están iniciando, que se están convirtiendo al mundo digital. Ha sido verdaderamente sorprendente el éxito que hemos tenido a través de estas mentorías, los bonitos proyectos que han salido en estos 10 meses que hemos estado, en confinamiento. Mucha gente está pensando diferente y está queriendo hacerlo de una manera ordenada, y hemos incorporado también las mentorías. Entonces estamos en estas 4 áreas, en el área de Capital Markets, en el área de consultoría, en el área de administración de proyectos y en el área de capacitación y difusión del conocimiento. Bien abarcada toda el área inmobiliaria. Inmobiliaria, de inversiones, financiera, de estrategia. Ahorita ya podemos decir que estamos diversificando el proyecto. El área de Capital Markets, sin duda, es real estate. Creemos y estamos convencidos de que los bienes raíces son la base de la planeación patrimonial y hemos estado en esto durante 20 años. 20 años, perfecto. Y hablando sobre eso, sobre la base del patrimonio, se viene la pandemia, cuarentena, ahorita hay mucha especulación y mucha duda de qué está sucediendo en el ramo inmobiliario, qué sucede con los bienes raíces, si van a tener un mismo impacto en las inversiones. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México salimos a la calle y está lleno de letreros de se renta, se vende. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves el futuro de los bienes raíces aquí en México? Pues sin duda, mi querido Iker, los bienes raíces se constituyen en uno de los principales activos de resguardo que hay
para proteger el poder adquisitivo de las inversiones y de los ahorros. Estoy convencido de que teóricamente hay 4 o 5 activos que pueden considerarse de resguardo: las monedas, los metales, el tema de las criptomonedas también, el tema el tema de los bienes raíces y creo que son activos que se han constituido como activos de resguardo. Sin duda, hoy el más seguro de todos ellos no significa que sea el mejor o el más rentable, sino el más seguro es los bienes raíces. ¿Por qué? Porque a pesar de estos cambios en los esquemas de demanda y oferta, seguimos teniendo en México 2 grandes ventajas en el mundo inmobiliario. La primera es el Ninel Conde demográfico que tenemos, ¿no? Esta forma de bombón, así le dicen a Ninel, lo digo con todo el respeto del mundo, pero esta forma de bombón que tiene, le dicen el bombón asesino, que tiene nuestra pirámide poblacional. Es una forma totalmente de bombón, donde la gran mayoría de las personas en México, de los 129, 130 millones de personas, tienen aproximadamente 27 años o menos. Es decir, hay una gran necesidad todavía por los próximos 15 años de producción de vivienda nueva, de producción de vivienda en renta, de producción de muchos activos inmobiliarios para darle servicio a esta nueva generación que va a demandar de manera distinta bienes raíces, pero los va a demandar. Si vemos las pirámides poblacionales de otros países, pensemos en Chile, por ejemplo, en Santiago de Chile y en Chile, su pirámide poblacional es una pirámide poblacional pues totalmente plana en la parte baja y muy abombada en la parte alta. Es como un árbol de Navidad. Y eso significa que hay pocos niños, muy pocos jóvenes y muchos adultos mayores. Entonces sus necesidades inmobiliarias cambian. La forma en la cual las casas tienen que ser pensadas cambian. Esto nos va a pasar a nosotros en 15 años, 2030, 2035 por ahí, donde vamos a cambiar de este bombón demográfico a este árbol de Navidad o a esta pirámide poblacional un poco pues, como bala, digámoslo así. Y esto implica un cambio radical en los bienes raíces. Ahí sí, mi querido Iker, en el 2035 veremos un cambio en el mercado inmobiliario muy fuerte, pero por la próxima década y media, estamos convencidos de que los bienes raíces van a seguir produciéndose, van a seguir rentándose, modificados con muchísimos cambios en el diseño, con muchísimos cambios en la forma en la cual construimos, incorporando tecnologías de propiedad, incorporando tecnologías financieras. Adaptándose a las nuevas generaciones. Absolutamente, absolutamente. ¿Para qué? Para que dentro de 15 años estemos preparados para las nuevas necesidades. Yo siempre me he preguntado, y es una pregunta que incluso hace unos días hice en uno de los cursos que tenemos ahí en el ITAM. Les decía a mis alumnos, yo siempre me pregunté por qué los americanos quieren la recámara principal de una casa enorme en Woodlands en la planta baja, junto a la sala, junto a la cocina. Sí, así lo hacemos junto a la sala. Y dices, oye, ¿por qué? Pues resulta ser que si ves la pirámide poblacional de los Estados Unidos, la gran mayoría tiene 60 años o más. Y es obvio que tienen una libertad financiera muy grande, siguen demandando casas cada vez más bonitas, pero más adaptadas. Y obviamente una persona que comúnmente viven solos, porque se aíslan mucho los americanos mayores de edad, viven solos, pues necesitan que la recámara esté en planta baja para no tener un accidente y cerca de su ambiente y de sus movimientos normales. Eso en México no pasa. En México siempre vemos la recámara principal en el 3er piso con una super balcón, pero en 15 años pues ya no va a ser esa necesidad. Pero hoy, por eso los departamentos más chicos, vamos a tener que incorporar también temas de home office, temas de homeschooling, que no sabíamos que teníamos que incorporar hace unos meses, sí, claro. Y hoy van a ser parte del nuevo diseño. Obviamente estamos ahorita en una transición y en un trance muy importante, no solo en el mundo inmobiliario, en la economía en general, porque la pandemia nos cambió los variables. Pero por eso estamos intentando que los bienes raíces no solo se vuelvan un tema de inversión, como digo, el negocio de la abuela, compra tu departamento y réntalo, porque eso es complicado. Hoy hay poca demanda y mucha oferta, pero que se vuelvan garantías de inversiones financieras. Y entonces vuelves a bien raíz un activo de respaldo a una inversión que tú lo conoces muy bien, el tema de las criptomonedas, el tema de que vamos hacia allá. Pues hoy podemos ir caminando hacia ese futuro respaldados por ladrillos.
Ok. Digo, o sea, al final, como decir, no estamos preparados para ello y hay que irse adaptando con base al cambio. Así es. Entonces, ahorita, como comentabas, hay mucha demanda, ¿no?, de rentas, de venta de departamentos. Pero también tenemos un problema. El otro día leía un artículo que decía, millennials, la generación quebrada, ¿no?, la generación peor pagada. Entonces, esta pirámide poblacional, con tanta demanda, pero con poco capital para invertirlo o para comprar un bien inmueble, ¿qué recomendación haces en este caso? Es que justamente, primero no estoy tan de acuerdo con el artículo, ¿no? Okay. Yo no creo que la generación millennial es una generación quebrada, es una generación en crisis. Es una generación en crisis porque definitivamente, imagínate, nace en los 80s, ¿no? Tu generación nace en los 80s. En plena crisis, ¿no? 82, la crisis, el GATT, México quebrado, su niñez. Ya más o menos tiene 14, 15 años y le viene la segunda crisis, 94. Sigue en crisis la generación millennial, ¿no? El error de diciembre, ZLN, ¿no? Bueno, ahí va, y más o menos va a cumplir 20 y tantos años, empieza a independizar, sale de la universidad, empieza a independizarse y crisis del 2009. Y dices, párenle, ¿no? Está creciendo, tiene 30 y tantos años, se vuelve ya medio independientes. Es esta generación millennial, viene 2020, siguen en crisis. O sea, la generación millennial ha vivido, siempre dicen que la generación X, la nuestra, es la generación de la crisis. No es cierto. Nosotros nacimos en los 70s, pero vivimos una época de bonanza muy fuerte, de 1990 más o menos, ¿qué te gusta? 94 y después un brinco a 97 y luego tuvimos otro brinco muy importante de bonanza, hasta el 2001, después otro brinco así, ¿sale? Pero ustedes, niñez con crisis, adolescencia crítica, luego sus primeros pasos en el 2008 y ahorita 2020, cuando ya tienen todo este ímpetu para poder salir a comerse el mundo en un bocado, otra vez una pandemia y generación, y 10 meses encerrados, una crisis mundial, ¿no? Entonces yo no la siento quebrada, yo siento una generación en crisis, que es una generación que no ha podido acumular riqueza porque no le ha permitido el entorno acumular la riqueza. Porque es una época, digamos, estable, donde ellos puedan generar esa riqueza. Pero es una generación que genera mucho flujo de efectivo, es una generación que genera muchísimo negocio, todo el tiempo está moviéndose, es este nómada digital, es este tema que hoy más que nunca se vuelve indispensable para la generación de los negocios futuros. La digitalización no es una opción, es una obligación, ¿no? Entonces, ¿qué mejor si no tienen el capital ahorita para formar su primera casa, casarse, tener hijos, hipoteca, embarazarse, todos estos sueños que tenía otra generación? Sí. ¿Qué mejor que invertir hoy en proyectos que tengan un respaldo en ladrillos, pero que sean tokenizados, que sean democratizados, para que ellos generen flujo de efectivo y que en los siguientes años, en la siguiente década, esa inversión constante de su dinero y su cash flow pueda generarle la suficiente riqueza para que en una década puedan pensar en un bien raíz como un patrimonio, no como un flujo de inversión? Entonces yo creo que estamos en una posición, nosotros como inversionistas inmobiliarios, los desarrolladores como pensadores del proyecto y los inversionistas de cambiarnos la mentalidad. Los bienes raíces ya no son más bienes patrimoniales, ya no son más bienes para heredarlos, ya no son más el negocio de la abuela. Ya no es para generar una renta. Mijito, cómprate un inmueble porque nunca pierdes. En el 2008 perdieron y pregúntale a España lo que perdieron los inmuebles. Entonces, yo creo que es una época donde tenemos que cambiar el chip, mi querido Iker, y pensar que los bienes raíces pueden convertirse en este activo de refugio para garantizar inversiones pequeñas, con altos rendimientos seguros, certeros y rentables, mucho más de lo que te daría una inversión en el banco, mucho más segura de lo que te daría una inversión en la bolsa, pero que tengan esta combinación de una inversión moderna, una inversión con mínimos de inversión, de montos de inversión y con máximos de rendimientos seguros, dobles dígitos. Sí se pueden hacer, se están haciendo, estamos yendo para allá y creo que esta generación de crisis puede salir de ella a través de su flujo de efectivo.
es obvio que no tengan una riqueza acumulada y es obvio que no tengan este patrimonio formado como el baby boomer que ahorita pues, está comprando el second home en Los Cabos. Eso sí, pues, esos señores vivieron una época de altísima estabilización desde 1940 hasta 1960-70. Fueron 20 años de estabilidad absoluta. Digo, en el Inter hubo algún par de guerras que se movieron, pero en general vivieron un gran periodo estable y generaron mucha riqueza. Y la forma de asegurar su patrimonio era comprando ladrillos. Creo que esta generación puede garantizar su patrimonio futuro comprando pedacitos de ladrillo. Ok. Oye, está interesante esta parte. Y es lo que comentas de la tokenización de los inmuebles. Así es. Ok, ¿cómo funcionaría esta parte? Fíjate que es un concepto bien interesante. Fíjate que es un concepto que nace con las criptomonedas, nace con este concepto que tú conoces muy bien con Matrix. Nace de este concepto de tener un token, voy a decirlo así, un pedacito de algo que genera valor por su transacción, ¿no? Los bienes raíces son activos de naturaleza patrimonial, de naturaleza de generación de valor en el tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo? Por ejemplo, estás construyendo, voy a dar los dos ejemplos que son más obvios para nosotros, porque son los que estamos haciendo, ¿no? Estás construyendo un hotel en una excelente localización, con un excelente diseño, totalmente respaldado con una legalidad, administrando muy bien el riesgo inmobiliario y al mismo tiempo logras bajar al mínimo la inversión, ¿no? En este caso en particular que te estoy contando, una inversión de 500,000 pesos, que puede ser importante para algunos y para otros pueden ser el ahorro que tienen en su chequera, en su cuenta de ahorro, que hoy le genera un 4.25, si bien le va, ¿no? Si está en una cuenta que le da 100% de CETES. Pero hay que tomar en cuenta que la inflación en México, estimada al último mes que sacó Banxico, es del 4.01. Entonces, de entrada, ya por poder adquisitivo, tu inversión es cero. Sí, claro. Y si le quitas los impuestos y los intereses que esa cuenta de cheques tiene que pagar por estar ahí guardado tu dinero, que más o menos es 1.5 porcentual, pues ya el rendimiento real es negativo. Entonces, ese ahorro en un año está perdiendo valor. ¿Cómo puede ser que ese ahorro no pierda valor? Bueno, estamos creando este tipo de instrumentos que es la primera generación, yo digo. O sea, siempre todo empieza con un beta, ¿no? Obviamente terminaremos haciéndolo, yo espero, un fondo Matrix, ¿no? O sea, ya interesantísimo, un fondo Matrix inmobiliario, ¿no? Imagínate un fondo Matrix respaldado con inmuebles. Sería, wow, ¿no? Sería el 2.0, ¿no? Tener una criptomoneda que a su vez respaldara una inversión, que a su vez comprara un bien raíz. Sería algo interesantísimo, ¿no? Todavía no llegamos a ese momento. Hay algunos países, algunas ciudades que por su evolución inmobiliaria están más adelantados, ¿no? Nueva York, Londres, el mismo Madrid, tienen ya estructuras, digamos, financieras, legales, inmobiliarias, que permitan hacer este tipo de cosas. Ahí vamos pasito a paso. Hoy tenemos la primera versión. Tú minimizas el monto de inversión, canalizas tus ahorros a esta inversión. Esta inversión se convierte, en este caso, a dólares por un tema de tipos de cambio a través de lo que tú conoces bien, que es el trader, hacer trading en el mercado de divisas, claro. Y garantizas un rendimiento en pesos o en dólares fijo para el inversionista, que no tiene que ver con la volatilidad de la operación inmobiliaria, sino solamente el inmueble sirve de un respaldo, de un refugio por si las cosas no salen bien, ¿sale? Entonces se vende el inmueble y te garantizan tu capital. Pero si las cosas salen bien, que esperemos que así sea en los próximos 36 meses, en 36 meses tú puedes ganar un 9.75 fijo en dólares, que en una inversión de bajo riesgo es casi imposible tener, o un 12 al 15% en pesos fijo, es casi imposible tener. Entonces, el primer paso es hay 5 L's que nosotros tenemos para ver una inversión inmobiliaria, ¿no? Dicen unos libros muy famosos que location son las 3 L's del sector. Nosotros ya le quitamos el 2 location y aumentamos otras L's. La primera es location. Efectivamente, los bienes raíces, su base es la localización. Claro. Lo segundo es el layout. ¿Cómo diseñas el bien raíz?
quién lo diseña y por qué lo diseñas, cómo haces que el espacio tenga vida, ¿no? Hay un gran amigo mío que se llama Martín Gómez Platero, un arquitecto uruguayo, que generó un concepto que se llama hipermixtos. ¿Cómo generas esos proyectos hipermixtos, ¿no? de unos componentes dinámicos en los usos de suelo? Tercero, la rentabilidad, el lease, las rentas que te genera ese proyecto, que tienen que ser rentas diversificadas, que tienen que ser rentas con un cuarto, liability, muy importante, una certidumbre del riesgo, un manejo del riesgo, y la quinta, que sea un tema totalmente legal. Esas 5 L's tienen que estar mezcladas en un proyecto inmobiliario. Cuando lo logras minimizar tus montos de inversión, y con eso haces accesible una inversión rentable, segura y certera a un número muy grande de gente que hoy está preocupado por su dinero y está legítimamente preocupado por sus ahorros y no tiene forma de tener otro acceso a una inversión más rentable. Entonces, es el primer paso, mi querido Iker, pero vamos por el camino correcto, ¿no? Sí, digo, esos son avances que ya en otros países ya están. Aquí es lo que siempre les comento, digo, ¿por qué nos tenemos que estar esperando a ver cómo lo hacen? Empecemos a implementarlo. Claro. Pero al final tú sí estás viendo una realidad que nosotros con una criptomoneda podamos respaldarla en bienes raíces y que muchas personas puedan adquirir parte de su bien. Imagínate, digo, esa sería una segunda generación. Nosotros lo que estamos haciendo es nuestro negocio, el inmobiliario. Pero imagínate que tienes criptomonedas que se plusvalizan por su transaccionalidad. Hoy ya están en 2 pesos, ¿no? Nuestras Matrix. Así es. ¿No? Entonces empezamos en 0.25, ¿no? Así es. Entonces imagínate, ¿no? Entonces, imagínate que se van polarizando, pero que esas sean la garantía de un fondo, de un vehículo de inversión que invite a inversionistas pequeños. El monto pueden ser lo que quieras, 50,000, 100,000, ponle el monto que tú quieras, y ese dinero y esas criptomonedas que garantizan compren un bien raíz que a su vez sea parte del fondo y luego ese bien raíz se rente, ya sea entre los propios inversionistas que compraron el bien raíz, estilo un Airbnb, o con terceros independientes. Y entonces generas este ecosistema de inversión, pero un paso adelante de lo que nosotros estamos haciendo, mi querido Iker. Es decir, ya no necesitas al bien raíz como respaldo, sino lo sustituyes por esta cripto, y las cripto lo que hacen es adquirir un bien raíz que le da ingresos al fondo. ¡Wow! Estamos viendo la segunda generación de este tipo de fondos, o la tercera o la cuarta, ya no sé dónde estemos, pero es posible, lo estamos haciendo hoy en 2020 con todos los bemoles que se están previendo. Hoy, como mucho orgullo lo digo, con un trabajo brutal de un equipo en Oaxaca, en México, donde estamos haciendo los proyectos, se han levantado pues, muchos millones de pesos a través de este concepto, minimizando el riesgo de nuestros inversionistas y maximizando el rendimiento con todo y la crisis, con todo y la pandemia. Ok, está muy interesante. Al final, el otro día platicábamos con el socio de Marcus Dantos que realmente las finanzas habían avanzado, no había habido un buen avance en ciertos años, y las cripto es un concepto que tiene 10 años. Entonces, que podamos empezarlas además a implementar en bienes raíces que pues llevan toda la vida, pues es un gran avance tecnológico y financiero que nos va a permitir, además, que haya más inversionistas que puedan estar ganando de esos proyectos. Yo creo, mi querido Iker, que hay 2 grandes avances en el mundo de los bienes raíces. Olvídate la digitalización y del e-commerce que han sonado en esta pandemia. Bueno, ¿cuántas veces en Instagram no vemos ahora que todos son marqueteros digitales? En serio, nunca había visto tanta gente con tantos Maseratis. Hay muchos millonarios en Instagram, ¿no? Además que estaban escondidos, ¿no? Entonces, olvídate la digitalización, olvídate del e-commerce, olvídate todo este tema. Yo creo que hay 2 grandes temas de avance en el mundo inmobiliario. Uno es el tema del fintech, las tecnologías financieras, desde el crowdfunding, ¿no? Desde esta empresa que se llamaba Prodigy Network, de Rodrigo Niño, que lamentablemente murió en mayo de 2020, un pionero en el tema del fintech, de los financiamientos colectivos y de la creación de bienes raíces a través de pequeñas cantidades de dinero.
Bueno, y en México hay empresas como Brick, como Inverspot, como Expansive, que son extraordinarias plataformas de financiamiento colectivo. Desde esos inicios, ¿cómo incorporamos el tema de las criptomonedas? Y hoy estamos en una frontera. O sea, tenemos las tecnologías financieras, tenemos el PayPal, tenemos a Clip, tenemos todas las tecnologías financieras a la disposición de nosotros para poder generar instrumentos seguros, certeros y rentables. Y por el otro lado, el PropTech, todas las tecnologías de propiedad, el tema de la impresión 3D, de construir bajo conceptos, digamos, totalmente sostenibles, sustentables, de bajo costo, el tema de la renderización tridimensional, los planos tridimensionales, el Building Modeling Information, el BMI, el BIM, el Building Information Modeling, el BIM, el Revit. Hay un montón de tecnologías de la propiedad que también están a disposición de nosotros. Entonces, estamos en una frontera de posibilidades en el mundo inmobiliario. Lo que pasa es que nuestro negocio es un negocio muy tradicional, muy conservador, muy patrimonial, muy core, pero tenemos que cambiarnos el chip. Seguimos patrimoniales, seguimos generando riqueza, es la base de las grandes fortunas mundiales, tienen un componente importantísimo en real estate. George Soros, Warren Buffett, Bill Gates, Carlos Slim, cualquiera que tú me digas, María Asunción Aramburu Zavala, de los grandes millonarios en el mundo, tienen una gran parte de su riqueza y de su valor en el mundo inmobiliario. Por algo es, porque es un generador de cash flow, es un generador de flujos de efectivo y que luego te sirven de garantías. Es un mundo de generación de riqueza. Hay que aprovecharlo y hay que hacerlo accesible a todos nosotros. ¿Por qué no? Ya es tiempo de que podamos transitar hacia un mejor tipo de vida. Ya dejemos atrás el tema de una cuenta de cheques, un pagaré. O sea, no, por ahí no vamos a generar riqueza. Sí, no, ya no. Por ahí no vamos a generar riqueza, mi querido amigo. No, y está muy bien, al final es ir marcando la pauta, ir creando estos nuevos mercados para que todos puedan beneficiarse. Y ahorita, sobre todo en estos tiempos que no esperábamos, estos tiempos de pandemia, tú como un gran empresario, ya con ciertos años en la industria y manejando distintos negocios, pero toda esta gente que se haya quedado sin un negocio, sin un empleo, ¿qué recomendaciones podrías hacerle para que sigan adelante, que sigan manteniéndose de pie y caminando? Primero, adaptación. Sí, lamentablemente en este momento y en esta época, muchos han quedado sin empleo, sin trabajo, sin empresa, muy complicado. Primero, adaptarnos. Primero, entender y tomar la lección. Lo que he visto en estos meses es que mucha gente que se ha quedado paralizada es porque tenía una sola fuente de ingresos, ya sea su trabajo o su empresa. Que era el seguro, además. ¿No? Que era el seguro, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que no es seguro ni la empresa ni el trabajo. Entonces, primero, adaptarnos a esta nueva realidad, invertir en nosotros. Yo creo que una de las grandes cosas que pueden hacer estas personas que hoy están en esta ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Es tomarse una pausa, respirar profundo e invertir en cada uno de nosotros. Es decir, capacitarnos, es decir, informarnos, es decir, platicar entre nosotros. Creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es hacer esta red, digamos, de ayuda mutua, este famoso networking. Hoy es mucho más fácil, hay miles de webinars. Su problema va a ser discriminar los buenos como de los malos, que hay muchos, ¿no? Entonces yo creo que invertir en nosotros, adaptarnos, ver esto como un día a la vez, pero es una carrera de maratón. O sea, no querer salir desbocados, ¿no? Entender que hay que dar un solo paso a la vez, estos baby steps, este tema del Kaizen, ¿no? Pequeños cambios que generen grandes transformaciones, este punto de inflexión. Hoy estamos en un punto de inflexión, ¿no? Les recomiendo un librito que se llama The Tipping Point, ¿no? The Tipping Point, que es justamente cómo estos pequeños cambios generan grandes transformaciones. Entonces, hoy es un punto de inflexión para muchos, ¿no? Nosotros mismos tenemos que adaptarnos, readaptarnos en cuestiones de 3 meses. O sea,
Lo que tú dices es un plan de adaptación siempre, ¿no? En estas empresas que tenemos ya que hacer planes anuales, ¿no? Ahí estábamos reunidos una vez al año en un lugar muy bonito, comías espectacular, estabas con tus socios 3, 4 días, no hacías muchas cosas y llegabas con un plan anual para ver cuándo lo hacías. Esto cambió. Hoy tienes que adaptarte en 90 días y tienes que cambiar en 90 días. 90 días. Es nada. Imagínate que la persona que se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa en el mes de junio y no se ha adaptado y sigue lamiéndose sus heridas, julio, agosto y septiembre. Estamos en noviembre, estamos 30 de octubre. O sea, entiendo y sé y soy muy empático con este tema de que las personas nos hemos quedado impávidos con esta parálisis económica. Pero es momento de movernos, Iker. Totalmente. Yo lo digo en mis redes sociales siempre, México no se va a detener. México tiene prisa. Y si no entendemos que tenemos 30 días para adaptarnos, 90 días para implementar esa adaptación. Entonces, adaptación, invertir en ti y creer en ti, lo más importante. Okay. No tomemos la opinión de otro, consultemos la opinión de otro. Lo que he visto en este tiempo de mentoría es que cuando me consultan como mentor, no están pidiendo mi validación. Eso no es la función de un mentor. No están pidiendo, dime cómo lo hiciste para ser exitoso, o dame tus lecciones de vida. Eso no es un mentor. Y hay muchos allá afuera intentando ser mentores, contando lo fregones que son. No. El ser mentor es escuchar. El ser mentor es cuestionar, es retarte a hacer lo que no estabas acostumbrado a hacer. Y si el entorno nos está retando a cambiar, busquen un mentor que los ayude a direccionar este cambio. Busquen a alguien que los escuche, los rete y los lleve a un nivel diferente, sin contarle qué chingón soy yo, ni qué fregón soy yo, ni qué bonito está todo lo que yo hago, sino que escuche. Creo que son las 3 cosas que les podría recomendar: adaptación, inversión en ti y un cambio radical de mentalidad, y no tener pena de pedir ayuda. El mexicano es muy egoísta en ese sentido, ¿no? Le da pena pedir ayuda, le da pena pedir consejo. Yo creo que es momento de quitarnos esa venda y ayudarnos todos. Sí, seguir apoyando. Digo, no solo apoyarnos cuando viene el temblor y hay que seguir a... Sí, la manita aquí no. Ahorita es el temblor. Ahorita es un temblor que va a durar meses o años. Bien. ¿No? Entonces es importante estarse apoyando. Totalmente. Bueno, buenísimo. Digo, al final sí todo radica de la mentalidad, ¿no? A través de los pensamientos, que es lo que vamos a estar reflejando, aprendiendo y absorbiendo para nuestro propio crecimiento. Absolutamente. Me invitaron a un programa de radio que voy a dar finales de noviembre, un programa que yo nunca pensaba que me iban a invitar, porque pues obviamente no es mi estilo, para hablar de la energía y la transformación. Le dije a la conductora, oye, ¿de qué voy a hablar? Ustedes están en otra sintonía, ¿no? Habla de la energía del dinero. Y creo que el dinero es energía. Y creo que tenemos que entender que para recibir hay que dar. Hay que vivir en este mundo de abundancia, hay que vivir en este mundo de generosidad, hay que ser generoso. Entonces, creo que también tenemos que cambiar esa mentalidad. El dinero, cuando lo empiezas a contar, cuando lo empiezas a ver como algo que hay poco y que hay que proteger, la energía te cambia. No estoy diciendo que se vayan a derrochar el dinero, pero sí hay que vivir en este mundo de abundancia. Sí hay que vivir en este mundo generoso, porque en esa medida la riqueza llega. Entonces, el dinero es energía. El dinero hace que las cosas sucedan. Decía María Félix que el dinero no es la felicidad, pero se le parece demasiado. Yo creo que sí. Buenísimo, Diego. Te estaremos entonces acompañando ahí en el programa de radio. Sí, no sé, creo que es el 24 de noviembre. Radio 13 Digital, creo que es. Okay. Ahora sí que ahí chequen en las redes sociales de su servidor ahí cuando puedan. Claro. Porque ahora sí que me sorprendió que me invitaran a esto. Estamos dando una mentoría justamente a esta empresa que se llama Holy Health, ¿no? Que tiene que ver con este tema holístico del tema del bienestar, y ella es la conductora de este programa. Dije,
A ver, ¿de qué voy a hablar? Si yo hablo de inversiones siempre, ¿no? Y no es algo muy místico este tema, Sí, claro. pero me dice, habla de la energía del dinero, creo que podemos hacer algo ahí. Y tiene toda la razón. Es importante llegar como a un equilibrio en esas partes y saber que las dos van de la mano para poder llegar a cosas extraordinarias. Es que el dinero es energía. Finalmente me quedé con esa frase, el dinero es energía. Efectivamente, es un papel y es algo que lo vemos circular, pero circula la energía. Y entonces hay que saber recibirlo, hay que estar en este mundo abierto a recibirlo. Totalmente de acuerdo. Y digo, para empezar a ir cerrando, te quiero hacer una pregunta que a lo mejor que te pone un poco en jaque, pero digamos que tú ahorita perdieras todo lo que has creado, todo lo que tienes, ingresos, empresas, todo, quedaras en ceros. ¿Qué harías? ¿Cómo comenzarías de nuevo? Ándale, qué buena pregunta. Si yo perdiera todo, esperaría no perder algo muy importante. Si hoy perdiera todo lo material que tengo, esperaría no perder a los amigos. Okay. Porque me he dado cuenta, porque a mí me tocó quebrar muy fuerte en el 2010 y empezar de cero, que lo que me hizo levantarme son amigos. Amigos como estos, amigos como los que donde estamos hoy, en estas oficinas, donde amigos como Carlos Ibarra, como Gerardo Gallego, como gran empresa que lleva 10 años, justamente me rescataron literalmente. Yo sí fui su cliente número 1 y ahora es una empresa enorme, un asociado y un aliado estratégico de Experta verdaderamente querido. Pero esos amigos, esas personas que en ese momento te comprendieron, te ayudaron, pensaron en ti, esos ojalá nunca los pierda. Entonces yo te diría, ¿cómo empezar de nuevo? Primero, viendo que hay muchos conocidos, muchísimos. Cuando las cosas van bien, bueno, no sabes la cantidad de gente que se conoce y que se dice tus amigos. Cuando las cosas van mal, los cuentas con una mano y te sobran algunos dedos. Eso es riqueza. Lo segundo que yo empezaría a buscar es mi reputación. Posiblemente tú hayas perdido todo, pero lo que me hizo salir adelante después de la quiebra en el 2010 es que había cumplido con mis compromisos, había cumplido con mis promesas y la gente seguía creyendo en mí. Entonces, la reputación, decía, no sé si Warren Buffett, que se construye en años y se destruye en minutos. Jóvenes que nos están viendo muchos, no pierdan su reputación. Cuiden lo que dicen, cuiden lo que expresan. Y ahorita la reputación se puede perder en micras, ¿no? O sea, una mala fotografía en una red social, una fiesta de más, puede ser algo donde tu reputación, cuiden, no finjan lo que no son, pero tampoco expongan una borrachera de fin de semana en sus redes sociales, porque no es lo que quieren expresar. Y hoy se queda para la posteridad, que es lo peor. Antes se rompía la fotografía en mis épocas y se acababa el show, ¿no? Hoy se queda. Entonces, cuiden su reputación. Y tercero, el único lugar, y es una frase que me encanta, el único lugar donde éxito está antes que trabajo, es el diccionario. Okay. Lloren su pérdida, duele mucho, griten, corran, hagan lo que necesiten hacer, refúgiense como esa anécdota del águila, ¿no? Que el águila, después de muchos años de trabajo, de volar, para poder renacer, se esconde, se guarda, se rompe el pico, se corta las uñas, se desgarra las alas, las plumas, y renace después de eso. Entonces lloren su pérdida, vale la pena, y después aprendan a vivir con ella. Yo creo que la pérdida más fuerte que tuve fue la pérdida de mis padres. Okay. Hace 11 años mi padre murió, hace 3 años mi madre murió. Y yo a mi madre le decía cuando murió mi papá, fue una frase que me salió y luego la tomamos como bandera, la familia, ¿no? Decía, mamá, esto no se va a superar. La pérdida de mi papá, de mi mejor amigo, no se va a superar. Se aprende a vivir con ella. Igual pasa con las quiebras económicas. Igual pasa con la pérdida material. No se va a superar. Yo no superé el 2010. Aprendí a vivir con él. Aprendí a no cometer los mismos errores. Aprendí a vivir con esta pérdida.
Y entonces renaces. Renaces como esta águila que vuelve a volar otros 20 años. Con un objetivo, Tengo 46 años. En 10 años, esta águila va a volar menos. Va a dejar que otros vuelen. Va a volar menos. Pero va a seguir volando, ¿no? Maravilloso. Grande, Jorge. Muchas gracias. Padrísimo tu comentario. Y al final son preguntas que manejamos siempre al final de la entrevista. Pues duelen, hijo, son de las complicadas. Empresarios grandes, ver cuál sería su punto de vista ante la pérdida, ¿no? Y más ahorita que realmente lo vivió mucha gente con eso de la pandemia. Pero bueno, para ir cerrando igual, ¿dónde te pueden encontrar en redes? Algunos desarrollos que quieras, que ellos quieran, que puedan Pues mira, nuestras redes somos muy públicos, nos pueden buscar ahí en Experta Capital, en @jcastanares, ahí estamos todo el tiempo. Publicamos ahí mucho de lo que estamos haciendo, por lo tanto, mucha información de utilidad, no solamente en el mundo real estate, en el mundo de startup, de las inversiones, de las finanzas, y algunas reflexiones que de repente me salen ahí, estarán por ahí, ¿no? Pero somos muy públicos ahí en las redes sociales. Jorge Castañares, lo pueden buscar en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. Estamos ahí en las redes sociales y Experta Capital. Perfecto, maravilloso. Jorge, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la información. Es un placer compartir contigo esto y que nos estés compartiendo esta información. Y sobre todo ver el futuro del real estate y que lo podamos aunar a las criptomonedas. Sería fantástico. Yo espero que en unos días, unos meses podamos incluso pues ya platicar qué más podemos ir creando. Pero vamos. Espérenlo, porque no crean que nada más es la entrevista. Estamos aquí on the ground maquinando algunas cosas que pueden ser bien interesante. El señor es millennial y se nota que dice en unos días. Yo les diría, esperen el 2021 porque estamos apenas iniciando en noviembre. Yo creo que ya este año ya hay que verlo como un año de experiencia, de aprendizaje, y el 2021 vienen cosas padres con Matrix. Perfecto, ¿no? Pues buenísimo. Al final, money never sleeps, entonces money never sleeps. No dejamos de trabajar nosotros. Así es. Y si me permites terminar, ¿sí? Siempre con una anécdota que siempre cuento cuando terminamos algunos de los cursos o de los webinars. Claro, por favor. Hay un discurso que dio el señor Steve Jobs, que si no lo han visto, por favor, véanlo, en el 2005 en la Universidad de Stanford. Es un discurso ya totalmente épico, digámoslo así, totalmente, pues, que de ahí han salido todos los quotes del señor Steve Jobs. Uno en particular, no se los voy a estoquear para que lo vean, es al final de su discurso, cuando cuenta la tercera historia de este discurso. Ahí dice, en esa tercera historia, que había una enciclopedia, digámoslo así, que se publicaba en los años 60, una enciclopedia que se llamaba El Catálogo de la Tierra. Era como un Google, pero en papel, ¿no? Entonces, ahí estaba publicándose cada año, y a mediados de los 70 publicó su última edición. En esa última edición, en la contraportada, había una foto de un árbol y un camino otoñal, de esos caminos sin fin, lleno de hojas y árboles alrededor. Y en el pie de página había una frase que a la postre, porque fue su último discurso en vida, se convirtió como en el quote insignia de Steve Jobs. Esa frase decía: manténganse hambrientos, manténganse imprudentes. Cada vez que veo el discurso, cada vez que termino una conferencia y digo esta frase, me lo deseo a mí mismo, mantenerme hambriento, mantenerme imprudente. Te lo deseo a ti y se los deseo a todos el día de hoy. Mantengámonos hambrientos, mantengámonos imprudentes. Gracias, en verdad. Jorge, muchas gracias. Chicos, por favor, no se pierdan la próxima información. Nos vemos en la próxima entrevista. Ya conocen a Jorge Castañares, sigan en sus redes y nos vemos pronto. Muchas gracias.